En este vídeo vamos a recordar la definición de una potencia, cómo se llaman las partes de una potencia, algunos casos particulares como son la base 0, base 1, base 10, exponente 0, exponente 1 y por último aprenderemos a manejar potencias de base negativa. Distinguiremos el exponente par del exponente impar y veremos alguna peculiaridad del uso de paréntesis. Una potencia es una forma abreviada de escribir un producto. Por ejemplo, 3 por 3 por 3 por 3 se puede escribir como 3 elevado a la cuarta. En general, si escribimos a elevado a n, a es el producto de a por sí mismo n veces. El número que multiplicamos, en este caso a, se llama base. Y el número de veces que multiplicamos la base, en este caso la n, se llama exponente. Las potencias de base 0 siempre son 0. Es decir, 0 elevado a 8 es 0. Las potencias de base 1 siempre son iguales a la unidad, porque 1 por 1 por 1 por 1, las veces que sean, siempre es 1. Las potencias de exponente 0 siempre son iguales a la unidad, es decir, cualquier número elevado a 0 siempre es 1. 7 elevado a 0 es 1, 5 elevado a 0 es 1. Si el exponente es 1, entonces la base no varía, es decir, cualquier número elevado a 1 es el mismo número. 5 elevado a 1 es 5 y viceversa. Si un número no tiene exponente, automáticamente tiene exponente 1. 7 es 7 elevado a 1. Las potencias de base 10 también son muy fáciles de calcular. 10 elevado a un número es la unidad seguida de tantos ceros como indica el exponente. Por ejemplo, 10 al cubo es la unidad seguida de 3 ceros. 10 a la quinta es la unidad seguida de 5 ceros. En resumen, las potencias de base 0 siempre son 0. Las potencias de base 1 siempre son 1. Si el exponente es 0, la potencia siempre es 1. Si el exponente es 1, la base no cambia. Y 10 elevado a n es la unidad seguida de tantos ceros como indica el exponente. Cuando una potencia tiene base negativa, se calcula exactamente igual que con la base positiva. Lo único que hay que tener en cuenta es que el signo puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, si tenemos 3 elevado al cuadrado, esto es 3 por 3, que es 9. Si tenemos menos 3 elevado al cuadrado, esto es menos 3 por menos 3, es decir, más 9, porque menos por menos es más. Sin embargo, si tenemos menos 3 por menos 3 por menos 3, esto es menos 27, porque menos por menos es más y más por menos es menos. En definitiva, si tenemos que el exponente es par, entonces el resultado de la potencia siempre va a ser positivo. Si tenemos que la base es negativa y el exponente es impar, entonces el resultado siempre va a ser negativo. La aparición de las bases negativas nos obliga a ser muy cuidadosos con lo que escribimos, sobre todo con el uso de los paréntesis. No es lo mismo escribir menos 3 elevado a la cuarta con paréntesis que menos 3 elevado a la cuarta sin paréntesis. En el primer caso es menos 3 por menos 3 por menos 3 y por menos 3, que va a ser 81, positivo, porque hay un número par de signos negativos. Sin embargo, aquí el 4 solo afecta al 3, no afecta al menos. Por tanto, esto será siempre negativo, es decir, menos 3 por 3 por 3 por 3, es decir, menos 81. En definitiva, esto es una potencia de base negativa, mientras que esto es una potencia negativa de base positiva. Si lo preferís, en este caso el 4 afecta al menos y al 3, porque está todo dentro de un paréntesis, mientras que en este segundo caso el 4 solo afecta al 3, no afecta al menos. Si queremos que el menos también está afectado por el exponente, hay que meterlo dentro de un paréntesis. Para calcular la potencia de una fracción, simplemente elevamos numerador y denominador a la potencia. Por ejemplo, 3 quintos elevado a la cuarta es 3 elevado a la cuarta partido por 5 elevado a la cuarta.